la verdad os hará libres. Vamos a seguir disfrutando de esta riqueza de la palabra que puede sostenernos, que puede mantenernos en completa libertad en Cristo. Vamos a volver a la porción de Cantares, el capítulo 2. Vamos a comenzar con esta profundidad bíblica, pero también bastante entendible para lo que buscamos de su voluntad y de su propósito. Cantares capítulo 2, leíamos en el verso 10, donde decía la amada: mi amado habló y me dijo, levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. Levántate, ven. De la manera como hemos podido dar paso de fe en esta noche. Y dice el verso 13, la higuera ha echado sus hijos, y las vides en cierne dieron olor. Levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. Gracias a Dios por poder oír su llamamiento, entender su llamamiento para cada vida y poder levantarnos y salir. Y dice el verso 15, cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Estamos en los mejores momentos, en los mejores tiempos, como no deberíamos tener descuidos, dice, en estos días para disfrutar de lo que el Señor tiene para nosotros, pero especialmente en su gloriosa venida. Por eso dice, he aquí vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Aquí la responsabilidad a la amada, que es el lugar que hoy nos toca a cada uno ante el trono de Cristo, ante el Rey de Reyes. Somos grupos de quienes aman al Señor. Y la invitación de parte del amado es: cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas. Lo que puede dejarnos todavía sin fruto o quizás sin recompensa en estos tiempos. Tiempos no tan simples. Vamos a abrir la porción de Hechos, el capítulo 14. Nuestro maestro a la iglesia de los gentiles tenemos aquí en Hechos, capítulo 14, cuando estaba en pleno ensayo en este camino. Podemos ir comenzando los primeros pasos para defender y confirmar el Evangelio, lo que hoy también nos toca o nos alcanza a nosotros. Hechos capítulo 14, y dice el verso 21 en adelante. Y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Cuando dice después de anunciar el Evangelio en aquellas ciudades, podemos llegar al verso 19 y 20, cómo era el ambiente de nuestro precursor en esta enseñanza o en estas doctrinas bíblicas para los pueblos que nos tocan muy de cerca, como los gentiles. Dice verso 19 y 20, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Qué duro, ¿verdad? Qué difícil circunstancia. El precio de dejar la base, de entregar mensajes, el precio de abrazar la cruz de Cristo, el precio de abrazar a aquel Cristo de la cruz.
el precio de identificarnos con Él. Dice aquí, le echaron mano, le apedrearon una multitud. No habrá sido poca esta experiencia. Y dice, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Es poco el sacrificio que hayamos hecho hasta aquí, ¿verdad? Es poco el golpe que hayamos recibido todavía hasta aquí nosotros. Poco habremos pagado todavía. No sabemos si más adelante cómo va a ser exactamente la situación y la circunstancia, pero estamos algo avisados o estamos debidamente avisados de lo que puede pasar en el futuro. Dice el verso 20, pero rodeándole los discípulos, se levantó. Qué notable, qué milagro también y qué gracia de Dios. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad. Para los religiosos de aquellos días, perseguidores, Él estaba muerto. Pero dice, rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad. Y fíjense lo que sigue. Y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y salió para huir, para correr del propósito y del evangelio. No, para seguir viaje con el mismo propósito. Y ahí dice el verso 21. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Este es nuestro mensajero principal, el que desarrolló por lo menos unas 13, quizás 14 cartas, para dejarnos enseñanzas, para dejarnos sabiduría y doctrina, como dice en Proverbios. Y dice el verso 22, y esto nos toca muy de cerca, confirmando los ánimos de los discípulos. Él confirmando a los discípulos. No es que Él estaba esperando ser consolados, esperando ser bien tratados después de todos los malos momentos y tratos que recibió. Él se levanta y dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, para que permaneciesen en la misma verdad, en el mismo propósito, con la misma predisposición en este camino. Exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles del mensaje que también nos alcanza. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es necesario. No va a haber cómo escapar de situaciones y circunstancias que se presentaron. Quizás ya pasamos, pero no sabemos qué más hay para mañana. Por eso cuando dice en Cantares, cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas. Para nosotros nos muestra este ambiente, estos tiempos, estas direcciones en el camino. Para no estar sorprendido, dice Pedro también. Si surgen situaciones adversas, quizás complejas mañana, para que estemos debidamente preparados. Y sobre esta misma línea vamos a volver a abrir 1 Corintios 13, el último versículo, para ir retomando nuestro propósito de lectura y meditación en esta noche. 1 Corintios, el capítulo 13. Teníamos aquí esta expresión de este mismo apóstol que en Hechos estaba siendo apedreado, perseguido, manoseado hasta un extremo,
Pero él se levantaba y seguía consolando, dice, los ánimos a los santos. Y es lo que también necesitamos con la ayuda del Señor y su palabra. Seamos fortalecidos en este camino, consolados en el Señor, porque vamos a estar bastante manoseados también, quizás muy golpeados también. No podemos estar muy seguros de que va a mejorar como siempre esperamos que vengan mejores cosas. Bíblicamente, más bien estamos avisados que vendrán tiempos más difíciles inclusive. Por eso Pablo en su mismo ejemplo de vida nos deja estas instrucciones y estas enseñanzas. En 1 Corintios 13 y el verso 13 dice lo siguiente: y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. Esto es una muy buena síntesis. Queremos simplificar el plan de Dios. Queremos dejar algo más sencillo, mejor aclarado. Estas son algunas de las síntesis muy bien claras. Ahora dice, permanece la fe. También la esperanza. Y finalmente el amor. Vimos bastante sobre el primer punto el jueves pasado, porque queremos ser lo que verdaderamente esperan a Jesús, como Él se merece, como Él ha recomendado y según su llamamiento para cada vida. Porque decía la promesa, cuando Cristo en nuestra vida se manifieste, seremos semejantes a Él. Le veremos tal como Él es. Él transformará, dice, el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Y el Hijo de Dios le queda tener fe en estas promesas, viva esperanza y un amor incondicional. Eso es lo que espera de cada vida. Cuando no entendemos muy bien qué deberíamos hacer, hacia dónde pelear, en qué pelear. Así tenemos algunas hermosas síntesis que la palabra de Dios resume y nos entrega. Y cuando en el antiguo tiempo decía tiempo de llevar frutos, tiempo de florecimiento, tiempos de comunión, porque dice levántate y ven. Tiempo donde nos llama mucho más a comunión o más cercano a su propósito. Es el tiempo que nos toca en estos días, y para este tiempo dice, cazadnos las zorras pequeñas, aquella que puede entorpecernos en nuestra carrera espiritual. Aquellas cosas que puede hacer que perdamos lo mejor del cielo. No en el sentido de perder el cielo quizás, en su mayor parte, en su expresión correcta. Pero podemos sí perder lo mejor de la mano del Señor, que tiene ya preparado, dice, yo vengo pronto, mi galardón conmigo, mi recompensa conmigo. Vamos a abrir una porción de Hebreos, en el capítulo 10, Hebreos el capítulo 10. Donde decía estas referencias del verso 19 al 25. 19, Hebreos 10, capítulo 10, 19 al 25. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, teniendo toda la libertad individual, personal o congregacional de dar paso de fe hacia adelante. Dice,
Tenemos, según el verso 20, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, con su sacrificio. En la cruz nos dejó un camino nuevo abierto para que si tomamos la decisión correcta, podamos estar cara a cara con el Padre, cara a cara con nuestro maravilloso Dios. Por eso dice, tenemos entrada hasta el lugar santísimo, un lugar de privilegio, un lugar de honor, un lugar de descanso, lugar de edificación, lugar de fortaleza, lugar de dirección sabia, lugar de amparo, un nuevo camino, dice, que Jesús nos dejó abierto. Y el verso 21 dice, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. La misión principal y el trabajo de un sacerdote era acercar al hombre a su Creador, acercar vidas humanas al Dios único. Como tomarle de la mano al hombre y dejarle frente a frente con el Creador. Nosotros, dice la palabra de Dios, teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Por eso, de Jesús en la diestra del Padre dice, viviendo siempre para interceder por ellos o por nosotros. Conforme a la palabra de Dios, desde donde intercede por nosotros, dice la palabra, Jesús a la diestra del Padre, teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Necesitábamos un camino que nos ponga cara a cara con nuestro Creador. Hoy tenemos. Necesitábamos una ayuda, quien nos lleve y nos ponga al frente, cara a cara con nuestro Creador. Jesús el Señor, el único mediador, dice la palabra. El único que puede interceder por nosotros ante el Padre. Teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. ¿Qué nos falta? Tenemos ya un camino nuevo, vivo, para llegar hasta el lugar santísimo. Y tenemos la ayuda, podemos decir, espiritual, sobrenatural, única. La maravillosa ayuda de nuestro maravilloso Cristo. Entonces la invitación queda en el verso 22. Usted y yo necesitamos hacer decisiones, tomar las decisiones correctas, apropiadas, y por sobre todo aprovechar nuestra oportunidad, nuestro paso de fe que pide la palabra. Y dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena confianza. Acerquémonos, esta es la invitación, en plena certidumbre de fe. Purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. En el lavamiento del agua por la palabra, dice a nosotros la palabra de Dios. Nosotros nos sometemos a la palabra. La palabra de Dios está haciendo su obra hasta aquí. Ha transformado vidas, ha limpiado vidas, ha mantenido mentes saludables, ha fortalecido vidas. La palabra de Dios es la fuente y la base para nuestra fe, porque la fe es por el oír. Dice, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. La palabra de Dios va a limpiar mentes y corazones. Si estábamos debilitados en nuestra fe, la palabra de Dios va a fortalecernos, porque es vida y es eficaz. Jesús dijo la palabra de fe. La palabra que yo os he hablado son espíritu y son vidas. Ahora la invitación es hacer uso de este camino nuevo, de esta ayuda poderosa y de una oportunidad donde 24 horas podemos estar ahí sin ningún impedimento. Gracias a Dios. Acerquémonos con corazón sincero, con toda confianza. ¿Qué les parece si ya el camino ya fue abierto?
nuestro intercesor único está bien preparado, dispuesto. Y como hombre no nos acercamos. ¿Qué les parece esa situación? Y parecería que es lo que más sucede, ¿verdad? En todo el mundo lo que más sucede. Dios dice, no es con ejército ni con espada la guerra, porque nuestra guerra es espiritual, dice. Y el hombre se prepara con los armamentos bélicos más potentes, más poderosos, más novedoso, más mortífero. Y Dios sigue diciendo, no es con espada, no es con ejército, no es la manera humana. Por eso no queremos errar, no queremos estar equivocados. Queremos ser los que aprovechan un nuevo camino vivo, la ayuda poderosa, maravillosa de nuestro gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, dice la palabra, Jesús, el Hijo de Dios. Y esta hermosa invitación de acercarnos, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Nos presentamos ante el Señor, le pedimos perdón en lo que hayamos hecho mal fuera de su voluntad. Reconocemos su señorío, su grandeza. Reconocemos asimismo nuestras faltas periódicas delante de Él. Le pedimos misericordia y gracia todavía. Y que sea Él el que dirija nuestros pasos, nuestras mentes y nuestros corazones. Y nos ponga en la misma presencia de su Padre. Y dice, lavado los cuerpos con agua pura. Esta debe ser continuada, ¿verdad? Cada cuántos días deberíamos bañarnos. Cada día, si es posible, ¿verdad? Cada día deberíamos bañarnos. Y cuánto más con la palabra de Dios. ¿Qué tal si venimos una vez cada 15 días, una vez cada mes? Ya fui al culto. Ya seguramente ya no olemos tanto el olor de Cristo que dice la palabra. Más bien vamos a oler a otra cosa, a olor del mundo seguramente. Por eso la importancia de acercarnos y que la palabra de Dios pueda limpiarnos, limpiar nuestra mente, nuestra conciencia de obras muertas, dice su palabra. Ahora viene el verso 23. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. Como decía en 1 Corintios 13, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Y aquí vamos a tener los tres pasos. Ese mismo aviso aquí es para aprovechar de lo mejor de este camino nuevo y vivo. Necesitamos disfrutar de los tres pasos. Por eso decía, plena certidumbre de fe. Verso 23. Firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. Porque fiel es el que prometió. ¿Qué tal si hasta ayer vino mi fe y ya bajó mi esperanza? Y el Señor viene mañana y yo me desanimé ayer. Ahí cerquita. Sería una pena, ¿verdad? Qué pérdida inmensa sería aquello. Por eso dice, mantengamos firme, sin fluctuar. Ayer sí y no, hoy sí y no, mañana entre sí y no. Hay una expresión por fe por las dudas. No es la manera correcta. Hay un coro que dice, porque subiendo y bajando nunca llegaremos. Subamos. Es la manera bíblica
profética es la manera conforme al plan de Dios. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, dice la palabra de Dios, la cual Dios que no miente prometió. Dios que no miente va a cumplir. Pero necesito estar firme en mi declaración de fe, en lo que había creído, en lo que había confesado, y sin bajar mi esperanza, al contrario, más viva esperanza. Le miramos a nuestro maestro, el apóstol Pablo, siendo apedreado por una multitud. Después de un rato se levanta y sigue. ¿Qué tal su fe? ¿Qué tal su esperanza? Firme, ¿verdad? Sin fluctuar. No le importó nada aquello. Dice, porque fiel es el que prometió. Verso 24. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor. Fe, esperanza y amor. Y probablemente el escritor del libro de Hebreos no fue el mismo apóstol. Unos hermanos sostienen que sí, y otro dice que no. Pero como hay una titularidad del autor de esta carta, entonces podemos decir el autor del libro de Hebreos, para no errar, para no improvisar nada. Pero el mensaje coincide, calcado, tal cual. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor. En un descuido estamos en un tiempo donde todo es más bien odio, ¿verdad? Es más rencor que amor. Odio, rencor por doquier. ¿Qué sentido tiene preparar los más y mejores equipamientos bélicos y ir a matar? ¿Qué les parece? Porque eso es lo que se viene. Cada vez abunda más. Eso es lo que escuchamos y lo más probable que también nos alcance en su momento. Ha habido una primera guerra mundial. Ha habido una segunda guerra mundial. Y parecería que está en cierne una tercera guerra mundial. Totalmente en oposición al plan y propósito de Dios y la vida que había dado al hombre. Pero ese es el hombre, eso es lo que somos capaces. Eso es lo que también somos si la gracia de Dios no es con nosotros. Somos capaces de estar haciendo hurra hacia uno u otro bando. Somos capaces también de enojarnos y renegar a muerte ir. A mí me sorprende escuchar voluntarios que van para la guerra. Voluntarios para ir a pelear. Qué locura. ¿Hasta dónde llega el hombre, verdad? Ahora mismo, cientos y miles de voluntarios ya fueron. El Señor nos dé sabiduría y podamos considerarnos unos a otros para alentarnos, estimularnos al amor y a las buenas obras. Nunca sería buenas obras ir a matar, ¿verdad? Nunca va a ser buena obra. Dios no dio autoridad al hombre a quitar vida de su semejante. Dios en su soberanía, dice la palabra de Dios, Jehová dio y Jehová quitó, cuando es conforme a la palabra. Jehová Dios dio y Jehová Dios quitó. Eso es lo correcto. Pero no de la manera como el hombre piensa. Nosotros tenemos un mandamiento distinto. Por eso dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Que os améis unos a otros. Y desde tiempo antiguo es más fuerte todavía. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza
Y a tu prójimo como a ti mismo. Nunca dijo vaya a hacerle guerra y maten. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Este es el plan, este es el propósito, esta es la voluntad de Dios. ¿Cuál es mejor, lo que el hombre planea y piensa o lo que Dios planeó para el hombre? Que mejor quedarnos con lo que Dios determina, ¿verdad? Con lo que Dios define. Con lo que Dios dejó bien diseñado en su manual de vida para nosotros. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza y considerémonos unos a otros para alentarnos en el amor de Cristo. Tenemos bastantes ejemplos y testimonios de vida en la palabra para ir teniendo como referencia, como norte, como sabiduría y verdad de Dios para cada vida. Y para que estos 3 pasos sean una hermosa realidad en cada vida. Tengamos esta expectativa de vida de que vamos a disfrutar correctamente de este camino nuevo y vivo. Y de la poderosa mano de nuestro sumo sacerdote a nuestro favor. Hay una recomendación bastante importante en el verso 25. Para que esto sea poderosa en cada vida, sea firme en cada corazón. No dejando de congregarnos. Nuestra pequeña zorra hoy debería ser no querer congregarnos más. Ese vamos a pelearle. Ese vamos a echarle por tierra. Porque de un día para otro no tengo más ganas de reunirme con los hermanos. No tengo más ganas de congregarme. ¿Qué hacemos ahí? La misma situación de un video que escuché hoy y decía un chico de ya quizás 14, 15 años, su mamá le dice, y tenía que estar en la escuela, hijo, hoy. Y le dice el hijo, mamá, no tengo ganas. Le insistía a su mamá que él no tenía ganas, por eso el hermano se va. Y pedía supuestamente comprensión a su mamá que él no tenía ganas, por eso el hermano se va. Quizás nuestro tiempo también fueron hacia esas direcciones. Porque andaba en nuestro tiempo decirle a papá o mamá, mamá no voy a la escuela porque no tengo ganas. Enseguida teníamos ganas, ¿verdad? Y hace muy diferente. Pero ocurre en el campo espiritual algo parecido. Tengo un hermoso camino nuevo, abierto, preparado para llegar a mi Padre hoy. Tengo un maravilloso sumo sacerdote, quien dio su vida por mí y traspasó los cielos, dice la palabra, subió a la diestra del Padre. Y me impide acercarme a Él con corazón sincero. Pues yo le digo, Señor, no tengo ganas. Puede ser, ¿verdad? Es posible levantarme y decirle, no tengo ganas. Qué pena sería, ¿verdad? De estar desperdiciando nuestro hermoso tiempo. La invitación es acerquémonos, no dejando de congregarnos. Es una hermosa invitación. Como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Tanto más, dice, cuando el tiempo se va acercando, madurando mucho más. Cuánto más aprovechar estos momentos y estos tiempos para disfrutar de la bendición de Dios para cada vida, para disfrutar de una protección segura, para estar siendo edificados en estos momentos, en estos tiempos, en el camino del Señor, para estar fortalecidos en nuestra fe, que de un momento a otro tambalea, ¿verdad? De repente tiene un sube y baja de un día para otro.
deseamos la fe de aquel apóstol que leímos, la manera como fue atormentado, podemos decir, perseguidos hasta la muerte. Se levantó y siguió. Qué maravilla, qué fe, qué declaración poderosa de su esperanza viva. Nosotros por ahí se nos salen alguien en el camino 1 o 2 veces y después ya no sabemos si seguimos, ¿verdad? Pero conforme a la palabra de Dios tenemos estos preciosos ejemplos, testimonios de vida para cada uno de nosotros. Números capítulo 21, uno de nuestros enemigos que podemos estar observando, mirando, porque la palabra de Dios dice, mirad por vosotros. La guerra es ahí bastante cercana a cada vida. Números, el capítulo 21. Dice el verso 4. Después partieron del monte de Hor, camino del mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. El desánimo. No estoy animado. Estoy demasiado desalentado. Estoy muy bajoneado, ¿verdad? Quizás es natural nuestra sube y baja hasta cierto punto. Nuestra subida y bajada emocional, por ejemplo. Pero no debería ser a tal punto de desanimarnos del propósito. Animarnos con la ayuda del Señor para una marcha bendecida y victoriosa en este camino. Vamos a mirar un poquito más esta escena de Números 21 para entender en qué momento hubo este desánimo, a qué altura. Dice el verso 1. Cuando el cananeo, el rey de Arad, que habitaba en el Negev, oyó que venía Israel por el camino de Atarim, peleó contra Israel y tomó de él prisioneros. ¿Israel venía a la tierra prometida? Sí, en pos de su herencia. Usted y yo vamos en pos de nuestra herencia celestial. Algo bien parecido a estos pasos. Pero tenemos riesgo de guerra en el camino. Podemos tener circunstancias que no sabemos, no teníamos en planes, no conocíamos. Cuando el cananeo, el rey de Aram, que habitaba en el Negev, oyó que venía Israel por el camino de Atarim, iba a la tierra prometida según el plan de Dios. Pero el enemigo va a estar ahí también. Peleó contra Israel y tomó de él prisioneros. Eso a veces cuesta entender, ¿verdad? Yendo a la tierra prometida, pero aparece quien nos aprisiona, quien nos pelea, quien no entiende nada de lo que verdaderamente es nuestro propósito. Ellos ni siquiera tenían planes de pelear contra este grupo al comienzo, pero sí el enemigo estaba listo. Verso 2. Entonces Israel hizo voto a Jehová. Estaba la situación muy difícil, ¿verdad? Yendo a la tierra prometida, cayeron prisioneros. Esta es la situación también, totalmente factible en nuestro camino, en nuestro proceder en el Señor, en nuestro viaje a nuestra tierra prometida. Entonces Israel hizo voto a Jehová y dijo: si en efecto entregares este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades.
Al principio no era así su plan, pero ahora se opusieron al propósito y a la voluntad de Dios. Verso 3. Y Jehová escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y los destruyó a ellos y a sus ciudades, y llamó el nombre de aquel lugar Horma, o destrucción, destruidos. Dios obró maravillas. Después de este testimonio, de este ejemplo, de esta gran bendición, después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Qué ejemplo precioso para nuestras vidas en estos tiempos, ¿verdad? De victorias, de bendición de su vida, de repente bajada. Pero dice la palabra de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, lavados los cuerpos con agua pura, y tomando la decisión firme de no fluctuar de lo que habíamos declarado, porque fiel es el que había prometido. Podemos ir firme en nuestra promesa, en viva esperanza en el Señor. Pero vamos a encontrar más de uno desanimado en el camino. Considerémonos, como dice, para estimularnos al amor y a las buenas obras. Alentarnos nosotros y alentar también a otros. Así como vimos la vida del apóstol Pablo. Después de ser apedreado, fue rodeado por los discípulos, se levantó y siguió consolando, dice. Siguió edificando, siguió ayudando. Fiel es el que nos llama, dice la palabra. Y puede guiarnos de esta manera en una marcha preciosa, victoriosa. Jehová escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo. Los destruyó a ellos y a sus ciudades. Después salieron, dice, camino del Mar Rojo, y se desanimó el pueblo por el camino. ¿Qué dice el verso 5? Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Es el peligro. Es el riesgo en el corazón humano. Acá el problema es Dios que no me entiende. Qué bárbaro. Dios que no me escucha. No, el problema acá es nuestro pastor, nuestros pastores. Ellos son los problemas. No era Dios, ¿verdad? Aquí. ¿Era Moisés el problema? No. Pero así podemos desatinarnos de un momento a otro y bajonear. Habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Pan de noble, dice. Yo no tenía que ni trabajar para comer pan de noble, comió el hombre. Pero de un día para otro desconocemos la mejor esposa que Dios nos provee, nos regala, nos entrega. Pero falta todo aquí, falta todo acá, falta mucho. Y desde arriba dice, ¿tenés sustento? ¿Tenés abrigo? Esté contento, dice. ¿Te faltó sustento hasta aquí? ¿Te faltó abrigo? No. Gloria a Dios, dice la palabra. Es la manera como deberíamos conducirnos en esta marcha, en estos pasos, en estos procesos, en este tiempo único, conforme al propósito eterno. Primera Pedro capítulo 1. Primera Pedro capítulo 1. Vamos a ir hacia el cierre de nuestro tema o prédica.
para orar al Señor para que pueda fortalecer cada vida, enseñarnos con claridad en su camino, mostrarnos los pasos que aún nos falta, la necesidad que hay en cada uno de nosotros. El amado decía a la amada: cazadnos las zorras pequeñas. Cada uno sabe su interior, cada uno sabe su corazón, cada uno sabe su vida delante del dueño. Y podemos tomar las mejores decisiones en trabajar con el dueño de la vida, ¿verdad? Aquel quien nos dio la vida es capaz de sostener esta vida, alimentar y fortalecer esta vida. Primera Pedro capítulo 1, el verso 3 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Dios y Padre de mi Señor, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Cómo puedo tener esperanza? ¿Cómo puedo tener una luz de esperanza? ¿Cómo puedo alentarme de un día para otro? Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, según su grande misericordia, nos hizo renacer, nos hizo volver a nacer. Nacido de Dios, dice Juan 1, 12, 13. Nacido de nuevo, nacido de Dios, nacido en espíritu. Nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Y cuáles serían algunas de las evidencias para tener esperanza? ¿Cómo puedo tener esperanza? Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Ahí tenemos el principio. ¿Por qué mirar y tener viva esperanza? Dice verso 4, para una herencia incorruptible, incontaminada, así que lejos de la cosa del mundo, donde hay pura contaminación. Para una esperanza incorruptible, dice el apóstol Pedro, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. El tema principal de 1 Pedro es sufrimiento aquí hoy, pero hay una gloria mañana. Ese es su punto. Aquí sufrimos, pero dice Pablo también, si sufrimos con Él, reinaremos. Es el enfoque. Sufrimos aquí, por cierto, hay mucho sufrimiento, no sabemos cuántas más hay para cada uno. Pero sí podemos tener seguro que mañana hay una gloria, eterna gloria en Cristo. Dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos, ¿para quién? Para vosotros. Leíamos en Hechos 2, donde dice, porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos, para los que están cerca como para los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Y el verso 5, ¿cómo podemos ser guardados aquí? Mientras rugen las tormentas. No sé si vieron un accidente de un velero, un barco de ricos por frente de Italia estos días. Había muchos barcos en ese lugar en el agua, pero se hundió 56 metros de largo el barco. No era chico, ¿eh? Un barco que costaba millones de millones, y el dueño también adentro. Una tormenta solo para ese barco. Increíble. A 200 metros estaba otro barco. Veía cómo desaparecía uno. El mejor barco, 8 o 9 metros de calado. ¿Cómo se va a tumbar? Era un barco de 8 o 9 metros de calado. Difícil que se tumbe así nomás. Pero Dios es soberano y sabe. Y todavía quiere enseñarnos también. Le toca a algunos para testimonio, al resto o a otros.
que sois guardados, verso 5, por el poder de Dios mediante mi fuerza. No. Mediante mi habilidad, mediante mi sabiduría. No. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. ¿Conviene tener fe? ¿Conviene ejercitarnos en esta dirección? ¿Conviene afianzarnos en la vida de fe? Pedro dice que esto es lo que nos va a sostener mañana. Nos va a fortalecer mañana. Nos va a mantener vivos mañana. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. ¿Y para qué aquello? ¿Para qué tanta fe? Para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Gracias a Dios. Qué hermosura en su palabra. Qué maravillosa verdad en su palabra. Verso 17 y un poquito más antes de dejar. 1 Pedro 1:17. Hermoso el tema de estos capítulos. Sufrimiento aquí, pero mañana una gloria eterna en Cristo. Dice el verso 17 y más adelante. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Israel, de un momento a otro, aquí Dios falló con nosotros. Nos trajo para tener hambre, para tener sed, y empezaron a tirarse contra Dios mismo. Y como a Dios no le veían, y le veían a un Moisés seguramente bastante cansado, también hasta ahí, necesitaban ser apuntalados, pero al contrario, él era el problema en el pensamiento humano, ¿no? Conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Hay una referencia que dice: está siempre gozoso, orad sin cesar. Y un poquito más adelante me dice: porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Esta es la voluntad de Dios. Dad gracia en todo. Dad gracia en todo. En un descuido tenemos vecinos que se enojan por nada y por todo. Siempre están ahí enojados, enojadas. Y la palabra de Dios dice: dad gracia en todo. ¿Tenés sustento hoy? ¿Tenés abrigo? Gracias, Señor. Gracias, Señor. Esta es la recomendación bíblica. Conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, porque tenemos uno sobre nosotros, es nuestro Padre. Invocamos a nuestro Dios Padre como Padre. Y dice: aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno. Verso 18 dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Esto es bastante amplio y profundo. Estamos muertos en pecados y delitos, dice la palabra. ¿Se imaginan? Muertos en pecados y delitos. Sabiendo que fuisteis rescatados. No dice seréis rescatados. Fuisteis rescatados. Es una expresión maravillosa. Es para disfrutar en vida de fe, en viva esperanza y en amor al Señor, por habernos rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. El pago no fue oro ni plata. Verso 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación,
ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, dice el verso 21, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Ahí tenemos, conforme a la palabra de Dios, una línea bien trazada. Tenemos uno que desarrolló todo, podemos decir, la altura, la profundidad de amor, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Una manera literal en una cruz cruenta. De ahí, conforme a la palabra de Dios, mediante el cual creéis en Dios, dice el verso 21. Hay una obra amorosa plena ahí. Quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Obró maravillas para que hoy estemos fortalecidos en fe, en viva esperanza, en un amor firme, desinteresado, sin mácula, dice la palabra. Gracias a Dios. Verso 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Lavado los cuerpos con agua pura. Aquí dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro.